Me da gusto saludarlos y le doy gracias por estar con nosotros aquí en México Defiende lo Tuyo, una organización que formamos Nelly Carden, cofundadora de esta organización, y su servidor Juan Solís, en septiembre del 2017. Y queríamos tomar esta oportunidad para compartir con ustedes un poco acerca de quiénes somos, a dónde vamos, qué son nuestros retos y qué esperamos de esta organización. I want to welcome you to this brief session. We're going to do it in both languages, bilingually, in Spanish and English. We're not going to translate everything, but we're going to speak in both languages simply because we're bilingual. It's an experiment because our membership is multilingual. We're going to talk briefly about what our organization is and where we stand on various issues and where our plans for the future and where it is and that perhaps you can be a more active part in this effort to try to bring dignity and respect to our community. Nelly, why don't you tell us a little bit about our formation? Thank you, Juan. As Juan stated, in September of 2017, we organized Mexico Defiende lo Tuyo, not really knowing what the reception would be, but since then we have almost 12,000 like-minded members, and we are with the focus of raising conscientiousness of the Treaty of Guadalupe Hidalgo and how that treaty stole half of Mexico with its coerced enforcement, and how it can be used as a powerful tool and as a mechanism for immigration reform, and we called on the treaty to be revoked or revised with the knowledge full well that we will not be getting our land back, but that the possibility is very real that we can attain the respect and dignity as citizens of these lands and as people returning to our ancestral lands and our ancestral territories. There's a lot that needs to come about in order for these changes to be made. Obviously, it's governmental, it's political. We need the Mexican government to be on board. We need, right now, Mexico is in the process of having its elections in July. So we are promoting the vote in Mexico. We've been very active in doing that, and to ensure that we have representation that will be pro-immigrant and respectful of people that are migrating through their own territory in this continent, because we're native migrating from one area of our continent to the other. Lo que me gustaría enfatizar, Nelly, es que son dos aspectos para de nuestra exposición, de nuestra lucha, para tratar de que se crea conciencia en cuanto al Tratado de Guadalupe Hidalgo. En primer lugar, nosotros estamos de la opinión de que el tratado fue ilegal. Fue ilegal porque fue un tratado que se firmó a través de coacción. Los Estados Unidos invadió a su vecino, que en ese entonces era México, y le robó esencialmente la mitad de su país. Lo hizo a través de fabricar una guerra realmente que realmente fue una invasión de un vecino tranquilo. En sí es una violación de derechos humanos y derechos constitucionales y derechos bajo los varios artículos de las Naciones Unidas. Aunque no existían en ese entonces, nosotros estamos de la opinión que un contrato o un convenio que es a través de forzado en otro país es ilegal. Si yo vengo, por ejemplo, Nelly, y te digo, yo voy a ocupar tu residencia, vengo con armas y te pongo una arma en tu sien y te digo, firme aquí este documento y yo voy a ser el dueño posteriormente y te voy a dar $100 de pilón. Pues y si tú lo firmas y me das tu casa, pues lo estás haciendo bajo coacción, lo estás haciendo forzosamente. Es un documento que es nulo bajo la ley.
Entonces, el Tratado de Guadalupe, en primer lugar, es un documento nulo y nos robaron, a México le robaron la mayoría de su existencia en ese entonces a través de coacción, en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy claro en los varios artículos del tratado de que México y los Estados Unidos decidieron ser vecinos colaterales y que iban a cooperar y hacer decisiones mutuamente beneficiosas para los dos países. Ningún país puede hacer decisiones unilaterales, eso está prohibido bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Los movimientos del actual presidente Trump de militarizar la frontera, de robarle los niños a sus padres que quieren entrar al país y en muchas veces secuestrarlos. Hay 1.500 de ellos que no saben ni dónde están. Eso es un crimen, es una crueldad, es inhumano. El construir un muro afecta a México y son decisiones unilaterales y por supuesto son contrarios a la letra y el espíritu del Tratado de Guadalupe Hidalgo, son acciones ilegales y México debería de ponerse de pie y no estar de rodillas haciendo los mandados a Trump y permitiendo que nos roben nuestra dignidad en la frontera, ya que han permitido que nos roben las materias primas como es el petróleo, el oro y la plata y varios minerales. Ahora quieren robarnos nuestra dignidad en la frontera. Es México, es el que debería responder por su pueblo y debería hacerlo de pie y debería ir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, hacer una petición y pedir que se reemplace o se revoque el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahora, el tratado por nombre es el Tratado de Paz y Amistad y no ha tenido nada de paz ni ha sido amistoso con el mexicano. Los Estados Unidos siempre ha abusado del mexicano. Cuando lo necesita, ha instituido programas como el programa Bracero, trayendo a mexicanos para trabajar aquí, mientras que los estadounidenses fueron a la Segunda Guerra Mundial y ya después de que no los utilizaban, los deportaban. Hay muchos instantes donde usan a uno y luego nos mandan por un tubo cuando ya no requieren nuestros servicios. Se me hace muy injusto, pero así ha sido siempre y el gobierno mexicano siempre lo ha permitido. Es tiempo ya de que uno se ponga las pilas y demande por sus representantes estatales, municipales y el presidente mexicano, elegir uno. Ahorita están en las elecciones presidenciales, elegir a representantes que de veras se enfoquen en los derechos humanos de su gente. Eso nunca ha habido. Por intereses propios, el gobierno mexicano, o no el gobierno, sino los que están en posición de gobernantes, siempre han acudido a cualquier cosa que diga el gobierno mexicano. Y mayoría del tiempo no ha sido para el beneficio de nuestra gente. Entonces, ahorita con las elecciones hemos estado impulsando el voto y para que haga ese cambio que necesitamos, porque es político, mayoría de esto es político y la gente necesita tener voz en su gobierno y portavoces que lleven su demanda a donde necesita ser, que es las Naciones Unidas. Entonces, and you know what upsets me the most about our leadership, Nelly, is that we have a Latino caucus, we have LULAC, we have GI Forum, we have national organizations in this country, and I don't hear them out there denouncing the atrocities that our people are facing at the border. We are natives of this land. We are basically in an occupied territory. Many of us have had to leave this country because they stole our land. But we have the right to return to our land, our ancestral land, and as natives of this people, of this country,
and as inhabitants of an occupied territory, we have a political right as almost like refugees to come back and claim our right to live and work in this land of ours. And the only way that we can ever achieve this is if we have the cooperation of the Mexican government. If the Mexican government does what it's supposed to do, is that it stand up for its people. And we need the so-called Hispanic, Latino, Chicano, Mexicano leadership in this country to say something about what is happening with our people and atrocities at the border. Now, it's okay to make marches, to make fasts, to take and occupy buildings, whatever you want to do. But where is that going to lead us eventually? If we don't have the right frame of mind in terms of what we want, in terms of changes for our people. We need substantive changes that maintain the respect and the dignity for our people. And the only way that we can do that is if we are in a position, in a posture where we are on equal terms. And in order for us to get to that point, we have to use the tools available. And the tools available is the Treaty of Guadalupe Hidalgo, because it was an illegal treaty. And we need the Mexican government to join all of these organizations and all of our political leaders and say, hey, enough is enough, ya basta. Vamos a utilizar esta herramienta que está disponible para nosotros y pedir y exigir lo que nos corresponde. And I think, well, I know that what we're looking for with Mexico Defiende lo Tuyo is not to close the door on everyone that's come behind, not to just give certain individuals that the United States government deems as being worthy of being citizens and worthy of being in this country, not DACA, not TPS, but everyone that's coming here, because we need sustainable immigration reform. It can't be just one without the other, because if you give immigration status to, or legal immigration status to one group, you're not giving it to families, you're leaving other people behind. And that also creates this inequality and inequity between immigrants, where now you have interfighting, and that's what they want us. They want us all to be against each other. And yeah, we have people worried about DACA, people worried about TPS, but we need something que es integral, que todos sean considerados, and it not leave anyone behind. We've not had that. So I think that our goal is that we want immigration reform that's sustainable, that is all-inclusive, and that is something humane, that's feasible and humane. And it is feasible, because the Treaty of Hidalgo is an illegal document. En otras palabras, no queremos que nos den atole con el dedo. Ya estamos hartos de que nos den atole con el dedo. Quieran satisfacernos con DACA o TPS. No, eso no es suficiente. Somos uno con o sin papeles. El hecho de que entró mis abuelos hace 100 años, o mis tíos hace 50 años, o mis primos nacieron aquí, no tiene que ver nada. Todos somos nativos de esta tierra. Todos tenemos el mismo derecho de tener libre acceso a la frontera. Esto de que están dividiendo a nuestras familias en la frontera es una atrocidad. De que le estén robando, quitando los niños a los padres que están aquí entrando ilegalmente, según ellos, es totalmente una farsa, porque en esta tierra robada no puede haber ilegales. Ahora, si vienen de Canadá, por ejemplo, yo no he visto que separen a las familias, que a los que están entrando o quieran entrar ilegalmente les quiten y les roben sus niños, pero está pasando aquí en los Estados Unidos, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esa frontera es una frontera falsa, y lo que tenemos que hacer es crear conciencia entre la comunidad mexicana y la comunidad mexicana en México, en el exterior y el interior, de que somos uno con o sin papeles. El hecho de que estemos acá o allá no hay diferencia. La verdad es de que debemos de tener libre acceso o libre tránsito de esa frontera. En otras palabras, para nosotros que somos nativos de esta tierra, no debe haber fronteras.
debemos de existir sin fronteras, con permiso a libre tránsito de esa frontera falsa que nos divide, porque es una frontera ahí que se puso solamente con un propósito de dividirnos y mantenernos divididos. Y nosotros tenemos que tumbar esa falsa y mantenernos unidos, porque solamente unidos vamos a poder salir adelante, solamente unidos vamos a poder protegernos uno aquí y allá, porque ya basta de que nos hayan robado las tierras y siguen robando nuestras materias primas. ¿Por qué? Porque tenemos gobiernos corruptos allá en México que han permitido que se roben hasta hoy día el agua, que es una cosa sagrada para nosotros, porque ¿cómo podemos vivir sin agua? Quieren vender el agua, ya vendieron el petróleo, ya vendieron los minerales, el oro y la plata, y ahora quieren vender el agua. Pues no vamos a permitir eso si nos unimos y reconocemos de que somos un pueblo que existe sin fronteras, que hay una parte de nuestra tierra que fue ocupada por una invasión ilegal y que personas deben de tener el derecho a retornar o regresar a sus tierras ancestrales. The other thing I'd like to stress is that just because we're here, first generation, second generation, or whatever, we're still Mexican. And I was always raised, I'm first generation, but I was always raised to know that my roots are in Mexico. I do have roots in Mexico, and you can't slam the door shut on everyone else. We're all connected, and the Mexicans on the other side of the border are just as Mexican as I am, and I am just as Mexican as they are, and that's what we need to realize, that we are not, they can't pit us against each other, and they shouldn't pit us against each other. That every Mexican's plight is my plight as a Mexican. I also would like to emphasize that just because our focus is Mexico, because of the illegal treaty of Guadalupe Hidalgo and the way the Mexicans have been made the whipping boy of immigration, that the instance like with the young girl from Guatemala that was murdered by the Border Patrol last week, they are also indigenous. They are part of this continent. So she was traveling from one part of the continent, like I said before, to another part of the continent. Mexico was just her way of getting through because she had to come through Mexico to get here. But all these injustices need to stop. Our focus is Mexico because that's who we are, but all indigenous people must be respected, and the right of all indigenous people to have access to travel freely, work freely, and enjoy their lands should be respected. Lo único que me resta es darle las gracias por escucharnos, ser parte de esta presentación breve. Me gustaría invitarlos a que formen parte de nuestro grupo, ingresen a nuestra membresía a través de Facebook y les agradecemos su atención y estamos próximamente trayendo más información tan pronto sea posible. Gracias, Nelly. Y también quería estresar que solamente porque estamos en Facebook y ahorita estamos con lo de las elecciones en México, estamos trabajando detrás, behind the scenes, diligently para hacer cambios integrales que se necesitan con la reforma migratoria. Así es de que no es solamente lo que ven, pero si se ingresan al grupo van a ver que somos mucho más y estamos haciendo mucho para mover esto adelante. Gracias.